Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. Aunque no me cuadrara, confío en ti y te dejo toda la libertad de hacer lo que quieras hacer. ¿Con quién? Conmigo. Entonces, es confiar en Dios. Pero mire, mucha gente confía de esta forma. Confía en Dios desde el punto de confío en Dios, confío en que Él me puede sanar. ¿Cuántos confían en que Dios lo puede sanar? Sí, yo también confío. ¿Cuántos confían en que Dios puede acabar con cualquier tribulación en su vida? Que Dios lo puede sacar de la tristeza, que Dios lo puede sacar de los problemas, que Dios le puede proveer cuando usted necesita, que Dios lo protege cuando usted necesita. ¿Usted confía en Dios sobre eso? Sí, la mayoría de los cristianos confiamos en Dios a ese nivel. Pero en el nivel en que Dios quiere que confiemos en Él es en darle libertad de operar en nuestra mente. ¿Se oyó? El nivel de confianza que Dios quiere de nosotros es que le demos libertad de operar en nuestra mente. Porque la confianza de que Dios puede hacer grandes cosas es como externa. Confío en que Dios puede hacer afuera de mí un montón de cosas, pero no le confío lo que está adentro. Me mantengo todavía firme en un montón de convicciones que a la luz de la palabra están mal. Me mantengo todavía firme en un montón de ideologías que a la luz de la palabra están mal y no permito que Dios se meta con eso. No permito que se me cuestione al respecto. Es decir, me he sentado con personas que me han preguntado sobre ciertos temas a decirle, mira, la palabra de Dios dice esto. Y me dicen, no, pastor, pero yo lo creo así. Entonces ahí ya no puedo hacer nada yo. ¿Sí me explico? Si tú no estás dispuesto a darle a Dios el margen de maniobra en tu mente para que Él transforme esa manera de pensar, menos yo. Entonces en ese momento mejor doy por terminada la plática, porque no tiene ningún sentido seguir tratando de convencer a alguien que no se deja ni convencer por Dios. Buenas tardes. ¿Y qué hago? Amablemente cambio el tema, empezamos a cotorrear, buscamos otra manera agradable de pasar el tiempo, pero ya no insisto en ese punto. Sobre todo si ya le dije lo que dice la palabra. Es decir, cuando la palabra viene a nuestras vidas, nosotros podemos empezar a vivir diferente. Porque la fe viene por oír la palabra. Entonces yo escucho la palabra, vengo a fe y empiezo a caminar, no solamente en lo que Dios dice que haga, sino también en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque ¿cuántos somos templos del Espíritu de Dios? Algunos somos mega iglesias, ¿verdad? Otros son capillitas, ¿verdad? Otros están tan chiquitos que son como un nichito. Pero todos somos templos del Espíritu de Dios. Es decir, ¿quién es el propietario del templo? Es el Señor, ¿verdad? Es Dios, es Cristo. Entonces, si el propietario quiere hacerle remodelaciones al templo, es libre completamente de hacer de lo que quiera. Y si de repente en el templo hay un muro que está estorbando y el propietario viene y quiere romper ese muro que se llama X hábito, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Va a ser que va a ser el dueño, va a venir y lo va a romper. Pero la mayoría decimos somos templo del Espíritu Santo
y hemos hecho el trámite, ¿no? Venimos y decimos, Señor, te recibo como mi Salvador, y es como que estamos poniendo las escrituras a nombre del Señor Jesús. Todo va bien, pero cuando ya viene el Señor y dice, hijo, las llaves. Entonces dice uno, híjole, luego te las doy. Sí, platicamos, nos ponemos de acuerdo, yo te paso las llaves, Señor. Hijo, necesito entrar para tomar posesión de lo mío. ¿Dónde están las llaves? Sí, Señor, al ratito. Es más, le hacemos duplicado para que yo también siga teniendo acceso. ¿Sabe qué? Él necesita las llaves principales sin duplicado, tener el acceso completo y absoluto y exclusivo de ese templo que acaba de comprar a precio de sangre. ¿Sí se oyó? Y entonces, mire, ¿cuántas veces vemos al pueblo de Israel le pasó? El pueblo de Israel salió de Egipto y mire, dice, esto fue increíble, porque pudieron sacar al pueblo de Egipto, pero mucho rato no le podían sacar Egipto al pueblo. ¿Sí se oyó? Pudieron sacar al pueblo de Egipto, pero mucho rato no le podían sacar Egipto al pueblo. Tantito la pasaban mal. En Egipto estábamos mejor. Pasaban hambre. En Egipto hasta carne comíamos. Ahí es cuando digo, Señor, qué bueno que eres tú, Dios, y no yo. Porque ahí me sale el pueblo con que en Egipto estábamos, pues sáquese para Egipto, váyase para allá. Últimamente. ¿Sí me explico? Pueblo de Israel no quiere, ¿dónde está México? Pero Dios es misericordioso. El pueblo de Israel salió de Egipto físicamente, pero aquí seguía en Egipto. Es más, aquí seguía en Egipto. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban pasando como ellos se imaginaron que pasarían. Y entonces muchas veces pasa que algunos cristianos de otras iglesias, de aquí no pasa, salieron del mundo para venir a la iglesia físicamente, pero su mente y su corazón siguen en el mundo. Su mente y su corazón siguen afuera. Buenas tardes. Y mira, aquí los tenemos de cuerpo presente. Bueno, aquí no, ya dije que aquí no pasa. Y están de cuerpo presente. Y parece que están escuchando. Es más, parece que se están gozando, parece que están alabando, hasta parece que están tomando notas. Pero el cerebro y el corazón están afuera esperando. Y entonces, qué triste es esto, porque ¿sabe qué va a pasar en esa persona en cuanto a la transformación de Dios para su vida? Nada. ¿Sabe cuándo va a agradar a Dios esa persona? Nunca. ¿Por qué? Porque no solamente es estar, usted se lo ha dicho, si es esposa se lo ha dicho a su esposo, si es hijo se lo ha dicho a sus padres, ¿verdad? Cuando le dice el padre, pero aquí estoy, y dice el hijo, pero no me dedicas tiempo de calidad. Yo sé que ahí estás en la oficina, pero no vienes a hablar conmigo. Buenas tardes. Y con Dios, a Dios le hacemos lo mismo nosotros. Estamos aquí en la iglesia, aparentemente estamos escuchando, pero no está pasando nada. Y entonces, si no está pasando nada, yo tendría que evaluar, caramba, cuando entro a la iglesia, ¿dónde se queda mi mente y dónde se queda mi corazón? ¿Me están siguiendo? ¿Están entrando conmigo? O soy como el pueblo de Israel, me sacaron de Egipto físicamente, pero mi cabeza sigue en Egipto. Y entonces,
Yo necesito darle a Dios acceso completo. Diga conmigo, acceso completo. Es más, dígalo así, acceso absoluto y exclusivo. Así. Absoluto y exclusivo. Y si lo quiere ver así, lo voy a decir de una manera muy burda. El único que tiene derecho a meter mano en nuestra cabeza es Dios. Punto. El único que puede venir y hacer es Dios. Porque miren, nosotros entre humanos podemos entender cómo es que, cómo es que piensa una persona. Pero no podemos hacer nada en su cerebro para obligarlo a pensar de una forma, ¿sí o no? Nada. Podemos irle dando pautas, dando tips, dando estrategias, ¿verdad? Para que esa persona, a ver si en algún momento le cae el 20 y transforma esa manera de pensar. Pero qué maravilloso sería que tuviéramos botones, ¿verdad, doctora Diana? Y decir, ay, este no está pensando correctamente. Y ya, ¡pum! Cambia el pensamiento, ¿verdad? Como si tuviéramos switches, sería fantástico, pero nosotros no podemos hacerlo. Dios sí. Él lo creó el cerebro. Y le digo esto porque la mayoría no estamos dejando que la fe se integre en cada aspecto de nuestra vida. En familia, trabajo, negocios, familia, amigos. ¿Sí me explico? La mayoría, el margen de acción que le damos a Dios es la iglesia. Sí, gracias. Estamos en una coca, pero no, no es cierto. No. Pero afuera. Mira, ¿has visto las películas? Cuando llegan, se juntan el FBI y la policía y la CIA y de repente los del FBI llegan y utilizan un término como de esta no es tu jurisdicción. ¿Se ha escuchado? O sea, está diciendo este territorio ni te toca al otro cuerpo policíaco. Y pareciera que la jurisdicción de Dios en nuestras vidas se reduce a este terreno. De repente a nuestro cuarto. Y pare de contar con el margen o la jurisdicción o el campo o el área de maniobra de Dios en nuestras vidas. Saliendo de la iglesia, Señor, ya no es tu jurisdicción. Vente, diablo. Ah, no. Suena duro, pero es real. Aquí hay de dos aguas, o fríos o calientes, o hijos de Dios hijos del diablo. Porque ni Dios ni el diablo tienen ni sobrinos, ni primos, ni ahijados, ¿verdad? Entonces, esto es importante decirlo, porque hablando del enemigo, no sé si ya dije cómo se llama el tema de hoy. El tema de hoy se llaman 3000 versículos bíblicos que hablan de la fe. Vamos con el número 1. No, no es cierto. El tema de hoy se llama pensar como Cristo, vivir como Cristo. Y entonces busque por favor Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. ¿Listos? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces,
¿En qué lugar se aloja nuestra identidad? En el pensamiento de nuestro corazón. Se lo digo así, pudiera haber dicho corazón solito, pero quiero que entienda que corazón y mente van de la mano. Dice, tal cual es el pensamiento en su corazón. No dijo cerebro, dijo corazón. Para la palabra es lo mismo, en el sentido de donde se alojan mis pensamientos. ¿Sí se entiende? No voy a pensar que es el mismo órgano. Tal cual es el pensamiento de su corazón, tal cual es él. Y hace rato decíamos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y entonces, mire, ¿por qué es importante entender esto? Porque el enemigo sí lo entiende. El enemigo tiene claro que si logra controlar nuestra mente, va a poder controlar nuestra vida. ¿Sí se oyó? El enemigo tiene claro que si logra controlar nuestra mente, va a poder controlar nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos pequeñitos, mire, como Kilian, nos empezaron a enseñar que decir mentiras es malo, ¿sí o no? Es más, cuando nos llegaron a cachar en una mentira, a muchos de nosotros nos tocó chancla. ¿Sí o no? Si bien nos iba cuando era chancla. Algunos cables de luz, cinturón, bat de béisbol, no sé qué más. ¿Verdad? Y entonces nosotros sabíamos que si mentíamos había una consecuencia. ¿Sí se oyó? Y la pensaba para mentir, sí o no. Mire, tan la pensábamos para mentir que nuestras mamás de repente nos aplicaban esa de, hijo, si me dices la verdad no te voy a pegar. No te voy a pegar. La regañada ya se me la habían dado esa. Y entonces uno decía, está bien, voy a decir la verdad porque confío en mi mamá. No. Y uno decía, sí, lo hice. ¡Pau, pau, 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 pau! ¿Por qué? Porque debía haber un escarmiento. Debíamos de tener claro que mentir es malo. El problema es que empezamos a crecer. Y entonces, a esa edad, como Kilian, la única influencia, bueno, no la única, pero la más fuerte y directa son sus padres. ¿Sí se entiende? Sobre todo si ve que papá y mamá no dicen mentiras. No dicen, ¿verdad? Bueno. Ya me dijiste una, no. Sobre todo si papá y mamá dicen mentiras. No dicen mentiras. Él ve el ejemplo y ¿qué hace? Tampoco dice mentiras. Pero empieza a crecer. Y entonces la relación con papá y mamá se empieza a hacer cada vez más distante, más lejana, más distante, más lejana. ¿Por qué? Porque empiezan a haber otras influencias, empiezan a haber otras relaciones, empiezan a llegar otras personas. Y entonces yo no me acuerdo qué edad tenía cuando aprendí el concepto de mentirita piadosa. ¿Sí soy yo? ¿Qué es una mentirita piadosa? ¿Qué es? Una mentirita chiquita. Y después la crecimos porque aprendimos el concepto de mejor no le digo la verdad para que no se enoje. Prefiero decirle una mentira que va a mantenerla tranquila o va a mantenerlo tranquilo que decirle la verdad y causar. Hay hasta una canción de eso, de Arjona, por cierto. ¿Sí me explico? Y mire cómo va cambiando el concepto. De bebitos chiquitos, mentir es malo, no puedo mentir y nos da miedo mentir, la pensamos para mentir, ¿verdad? Nuestra influencia directa, nuestros padres, si están haciendo bien poniéndonos el ejemplo, más crecemos con eso. Pero empezamos a crecer y empiezan a llegar otros conceptos de otras fuentes. Dijimos, el primero muy básico es la mentirita piadosa. No pasa nada. Y luego la mentira para evitar problemas, ¿verdad? Y después llega la mentira sistemática.
¿Cuál es la mentira sistemática? Cuando ya uso ese recurso para cualquier situación. Y después llegan otra serie de trastornos y de repente dicen, es que esta persona es un mitómano. ¿Quién es un mitómano? No levante la mano. O sea, ¿qué es un mitómano? ¿Qué es un mitómano? Si ya algunos ya iban a levantar la mano así de yo, no. Siempre está diciendo mentiras, siempre está contando una historia de algo que no sucedió. Y entonces, ¿usted conoce a alguien que pareciera mitómano? Siempre tiene una historia bien así como que rara de lo que pasó. Y usted dice, ¿cómo le creo yo ese argumento, esa razón? Nada que ver. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque fíjese de qué manera sutil el diablo empieza a meterse en nuestra cabeza y a controlar nuestra vida. Porque es un mandamiento no decir mentiras. ¿Sí se oyó? Uno de los 10 mandamientos es no mentirás. ¿Y qué hace el diablo? Nos influencia en nuestra mente de tal forma que mentir se vuelve como que el más chiquito de los pecados, ¿verdad? Es decir, condenamos más feo al asesino que al mentiroso. Yo tengo una noticia y usted seguramente lo sabe. Los dos pecados son iguales delante de Dios. El mentiroso y el asesino tienen el mismo destino. No es que hay un infierno más suave para los mentirosos y un mejor infierno para estas personas y un infierno más feo para estos otros. Es el mismo infierno para todos. La misma eternidad sin Cristo. Pero ¿cómo ha logrado el diablo hacernos categorizar los pecados y que algunos se vuelvan parte de nuestra vida? Por ejemplo, ¿conoce personas para quienes el adulterio ya es algo normal? Yo sí. Que digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, con qué facilidad le pone el cuerno a su esposa o a su esposo. No le cuesta trabajo y no lo ve mal. Y es más, hasta usan frases tontas como no me arrepiento porque lo hice por amor. Usted sabe lo que dice la palabra al respecto, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios. ¿Qué cosas ha dejado que el diablo negocie en su mente con respecto a sus convicciones y a sus creencias? Porque, mire, le voy a decir las 3 estrategias principales del diablo para jugar con su mente. ¿Sale? Número 1, Juan 8:44. Primera estrategia, cheque. Dice, ustedes son, se refiere a los fariseos, no a nosotros. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? Y no ha permanecido en la verdad porque ¿qué pasa en él? No hay verdad. Cuando habla mentiras de lo suyo, habla porque es como mentiroso y padre de qué? De mentiras. Primera estrategia del diablo para jugar con su mente, las mentiras. Las mentiras del diablo. Mire,
Si le pregunto cuántas mentiras del diablo ha escuchado, seguramente ha escuchado varias. Escuchado, no tomado ni abrazado, ¿sabe? Para que no se me... ¿Cuántas mentiras del diablo hay en los medios de comunicación? ¿Cuántas mentiras del diablo hay en el contenido que usted observa en las redes sociales, en las plataformas de streaming, en los canales de televisión, en los libros, en algunos libros? ¿Cuántas mentiras se encuentra en otros lados? Y eso es en cuanto a medios y otras cosas. ¿Cuántas mentiras le han dicho las personas que tiene cerca que fueron usadas por el diablo para sembrarle esa mentira? ¿Sí se oyó? Una vez escuché a un muchacho, me tocó ministrar a un muchacho que ya tenía 27 años y no estaba haciendo nada con su vida. Y entonces, mire, a lo mejor a usted se le puede hacer algo, un argumento muy chiquito, pero si algo le dolía a él es que era cuando él estaba pequeño, su papá continuamente le decía una palabra con P, que tiene que ver con incompetente, pero más feo, ¿ya me entendió? Y todo el tiempo le estaba diciendo así: chamaco, es que eres un... todo el tiempo haciendo... bueno, ¿qué estás? Y así creció el chavo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que creció así. Porque le sembraron esa mentira. Mire, yo lo conozco, actualmente lo conozco. Es una persona muy inteligente. Es muy brillante, sabe un montón de muchas cosas. Pero nada más no daba una con su vida, porque a pesar de toda esa inteligencia, él seguía pensando que era porque tuvo un padre usado por el diablo que se dedicó a sembrarle esa mentira en su cabeza. Y a lo mejor a usted que le digan así no le hace nada. ¿Sí me explico? Que alguien venga y le diga así, usted puede decir: botellita de Jerez. Ah, no. Y no pasa nada. Pero hay personas que sí. Porque si algo está buscando el diablo, mire, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe cómo es eso? Lo anda merodeando, anda observando, anda viendo. ¿Y sabe qué anda viendo? La vulnerabilidad, el punto débil en donde él puede atacar. Y entonces, si él encuentra que su punto débil es su autoestima, ¿sabe qué va a atacar? La autoestima. Y no crea que va a llegar como con todo un ejército y una bomba atómica sobre su vida, no. Va a ser como la gotita de agua que ya se oyó la piedra, con tiempo, porque es muy paciente el condenado. Y él sí es condenado. Todos los días está taladrando, está haciendo en su mente para que llegue a un punto en donde ya sea muy difícil sacarlo de esa condición. Nosotros tenemos que identificar las mentiras del diablo en nuestra vida. ¿Cómo las va a identificar? Necesita conocer la verdad de Dios. Si usted no conoce la verdad de Dios, difícilmente va a poder identificar una mentira del diablo. Y entonces, mire, imagínese que ya hay un montón de movimientos y organizaciones que aceptan determinadas conductas, que albergan determinadas conductas en un sentido de permisión, no en un sentido de transformación. ¿Sí me entiende? Es más, que los mismos líderes de esas organizaciones o iglesias tienen una conducta que es, ante los ojos de Dios, reprobada. ¿Qué pasó
con esa mentalidad. ¿En qué momento sembró el diablo mentiras? Porque es más, hasta dicen tener versículos bíblicos para sustentar su comportamiento y sus creencias. ¿Sí se entiende? ¿A qué grado el diablo puede escalar la mentira? Hacerle creer que viene de Dios. Es tan bueno mintiendo que usted no se da cuenta cuál es la verdadera fuente de la mentira y usted cree que es algo que Dios le está diciendo. A ese grado es la estrategia número 1 del diablo. Estrategia número 2, vaya a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Listos? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿Quién ha sido lanzado fuera? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuánto? Día y noche. Entonces, la primera estrategia es las mentiras del diablo. Esas son las cosas que usa el diablo para manipular nuestra mente. La segunda estrategia son las acusaciones. Con las mentiras nos va sembrando información e influencia diferente a la de Dios para transformar la forma de pensar y por lo tanto nuestro comportamiento. En las acusaciones nos está recordando constantemente nuestros errores para que vivamos en culpa y condenación y eso modifique nuestro comportamiento. Porque cuántas veces una persona que peca y se siente culpable delante de Dios no siente ni siquiera el ánimo de hacer una oración, mucho menos de venir a la iglesia. Alguien que había estado metido en las cosas de Dios bien de lleno, viniendo a la iglesia todos los domingos, yendo a un punto de vida, sirviendo a Dios, bien animado, de repente cae y se desaparece de la iglesia. El comportamiento cambió. ¿Por qué cambió? Porque mire, no es que pecó y dijo, hoy ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no voy. No fue por eso. Fue porque pecó y se dio cuenta de lo que hizo y que estuvo mal, y entonces viene el diablo y empieza a acusar. ¿Se acuerdan del ejemplo de la foto que predicamos en la serie pasada? Que el diablo viene, seduce, le hace que usted saboree ese pecado y lo quiera hacer, y cuando lo hace, impulsado por la tentación del diablo, el diablo ¿qué hace? Le toma una foto. Y luego, como cuando va al circo y andan los fotógrafos, ¿verdad? Al final le pasan ese aparatito donde puede ver su foto. Así llega el diablo al final, mire, llévelo gratis, ten tu foto. Y entonces usted ve la foto de lo que hizo. Y cuando ya se le pasó la fiebre por la tentación, cuando ya se nos pasó ese arrebato y ya estamos tranquilos, el diablo viene y, ¿te acuerdas? Y entonces uno ve la foto y dice, ¿qué hice? No debía haber hecho esto. Y el diablo, condenado, mentiroso, sinvergüenza, quisiera tener más adjetivos, pero nos están viendo y usted no nos necesita escuchar. No, no es cierto. Pero el diablo viene, fíjese, el diablo vino y lo empujó, lo impulsó. Y le dijo, ándale, está bien bueno, éntrale, está sabroso, agárralo. Como que le toma, o tómese si quiere. Y ya que le tomó, se espera a que se le pase, a que ya esté tranquilo. Y cuando ya está tranquilo, viene y le dice, mira lo que hiciste. Y entonces dice uno, no debía haber hecho eso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el diablo le dice, sí, no debiste. Te debería de dar vergüenza por lo que hiciste. Él fue el que lo invitó a la fiesta. ¿Sí se entiende? Él fue el
que le presentó el asunto. Y cuando cae le pone la foto y le dice, quemado. ¿No te da vergüenza con Dios? Porque mira lo que hiciste. Y eso modifica el comportamiento. ¿Sí o no? Porque ese versículo que nos encanta, porque a mí me encanta, que dice, entrad confiadamente. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe qué significa? Papá, ya llegué. Mire, yo ya estoy casado, tengo mi casa aparte. Cuando bajo a casa de mis papás, una de las primeras cosas que hago ya instintivamente en la confianza que tengo es que yo entro, camino a la cocina y abro el refrigerador. ¿Sí o no? Y entonces abro el refri. Ay, coca, y agarro. No digo, antes no decía, ahorita ya soy más respetuoso, ya he mejorado, ¿verdad? Pero antes en esa confianza yo llegaba y veía coca y iba por mi vaso, me la tomaba y al rato llegaba mi papá. ¿Quién se tomó la coca? Yo. Pero si tú ya ni eres de aquí. Ah, no. Digo, no en esas palabras, ¿verdad? Pero uno ya no es de ahí, pero siente tanta confianza que uno entra y no dice, papá, ¿puedo pasar a tu baño? Es más, muchos siguen diciendo, oye, esta semana, a ver si vamos a mi casa, ¿no? O el esposo le dice a la esposa, oye, esta semana, ¿vas a querer que vayamos a tu casa? ¿Y a qué casa se refiere? A la de los papás. Y usted como papá ve llegar a su hijo y que dice, no, tú ya te casaste, ya. Dejará el hombre a su padre y a su madre, déjenlos pues, órale. Así dice cuando llegan sus hijos. ¿Cómo los recibe? Con gusto, ¿verdad? Aunque se tomen la coca, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque están fuera, siguen siendo hijos. Sigue siendo su lugar. Porque cuando esos hijos que salieron, el mundo los zarandea y regresan derrotados a casa, ¿cómo los recibe? Ya ves, te dije que no te anduvieras saliendo. No, sáquese de aquí. ¿Así? ¿Qué pasó? Pásale. Y lo consuela, ¿verdad? Y le anima. Dice, ¿ya comiste? Yo creo que sí, se nota. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque fíjese, el comportamiento natural de un hijo de Dios es acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero viene la acusación del diablo y modifica ese comportamiento. Ya no me puedo acercar confiadamente. ¿Quién sabe en qué momento mi Padre, el Rey de misericordia, el Dios bueno, misericordioso, que no tiene amor, que es amor, y que esa es la forma en que lo veo cuando me acerco confiadamente al trono de la gracia, cuando peco? ¿Quién sabe por qué ya no lo vemos así? Buenas tardes. Y ya lo vemos como el Dios de juicio, de ira, de condenación, de castigo. ¿Y usted cree que Dios cambió? No. Pero fuimos engañados. Primera estrategia, mentira. Segunda estrategia, acusaciones. Tercera estrategia, Mateo 13:22. Fíjese, le voy a dar contexto. Esta es la parábola del sembrador y habla de que las semillas fueron cayendo en ciertos lugares, ¿sale? Y una semilla cayó entre espinos. Y en Mateo 13:22, fíjense lo que dice de esta semilla. Mateo 13:22. Dice, ¿se trabó? Ya cambié la...
Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ponga mucha atención, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, diga conmigo, afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, diga conmigo, engaño de las riquezas, dice, ahogan ¿qué? Ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa, es decir, incapaz de dar fruto. En otras palabras, estéril. Y entonces la tercera estrategia del diablo son las distracciones. En este caso se mencionaron dos: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y mire, ¿hace cuánto tiempo fue escrito eso? Y dígame si actualmente no sigue vigente. En el mundo se sigue viviendo estas distracciones. El afán de este siglo, es decir, las preocupaciones y ansiedades y toda esa tensión y estrés que genera el lograr lo que este mundo está estandarizando, y el mundo está de alguna manera levantando la vara y uno está afanado por llegar a ese nivel. Y el mundo está diciendo, ahora se debe de vivir así. Y entonces ahora todos buscan vivir así. Es más, el mundo dice, ahora todos se van a vestir así. ¿Y sabe qué? Todos se visten así. Es más, el mundo dice, ahora todos vamos a pensar así. ¿Y sabe qué? Todos empiezan a pensar así. Ese es el afán de este mundo. Que estamos preocupados por cumplir o llenar el estándar del mundo. Y entonces el mundo utiliza un montón de cosas y dichos como el de cómo te ven, te tratan, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me deben de ver para que me traten bien? Como el mundo dice que me debo de ver. Si el mundo dice que esta es la forma en que me debo de ver para que me traten bien, así me pongo, así me visto, así me preparo. Si el mundo dice que esta es la forma en que tengo que hablar, en que tengo que pensar, en que tengo que socializar, en que me tengo que relacionar, eso hago. Y la segunda distracción, el engaño de las riquezas. Mis hermanos, si le está yendo bien, qué bueno. Gloria a Dios que le esté yendo bien. Gloria a Dios que esté prosperando. Pero mucha diferencia hay entre vivir en la prosperidad de la provisión de Dios y vivir en la prosperidad del engaño del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a poner bien clarito y bien sencillo. La prosperidad que viene de Dios gira en torno a la relación que tengo con Él. ¿Se oyó? La prosperidad que viene de Dios gira en torno a la relación que tengo con Él. Es bien simple. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y dice la palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice la palabra que de su plenitud tomamos todos. Dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y esto no es evangelio de prosperidad, porque evangelio de prosperidad es no haga nada que Dios le prospera. Esto es en la medida, dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que mi relación con Dios se fortalece, yo vivo la prosperidad y la provisión de Dios para mí. Pero cuando la prosperidad viene de parte del engaño del diablo sobre la riqueza, su propósito no gira en torno a la conexión de mi relación con Dios, gira en torno a la desconexión de esa relación.
¿Sí se oyó? El engaño de las riquezas, de la prosperidad que viene del diablo, gira en torno a desconectarme de mi relación con Dios. Y entonces es bien simple. Pero no queremos verlo. Porque ¿sabe qué? No es que el diablo esté usando una de estas tres estrategias en cada uno. Está queriendo usar o usando las tres. Le pone distracciones y le siembra una mentira. Nos pone distracciones y nos siembra una mentira. Nos pone distracciones para que caigamos y luego nos acusa. Nos acusa y vuelve una mentira en verdad en nuestra cabeza. Y entonces tenemos un montón de cristianos, muchos cristianos, que con la mano en la cintura dejan a Dios por un trabajo. Dejan a Dios por un ingreso. Buenas tardes. Y mire, con todo el amor que le tengo, se lo tengo que decir. Si le hace mucho ruido, si esto lo escandaliza, puede haber una mentira del diablo sembrada en su cabeza ahí. Salud, porque no debería escandalizar. Es simple. Me aleja de Dios, no lo necesito. Me aleja de Dios, lo hago a un lado. Me impulsa, me permite seguir en mi relación, me mantengo. Simple. Pero empiezan a venir mentiras del diablo como, ay, ahora ya te vas a poner bien religioso. Nada más es una temporada, nada más son 2 años de trabajo. Nada más son 2 años que no vas a ir los domingos a la iglesia, no pasa nada. Nada más son 2 años que no vas a tener tiempo para ti, ni para tu familia, ni para Dios, ni para... Pero vas a ganar bien. Te vas a comprar la camioneta que querías. El plan de diablo es en esos 2 años ver la manera de matarlo, punto. No crea que está deseando que usted cumpla los 2 años para que usted ya, el diablo le diga, ok, ya pasaron los 2 años, ya te puedes volver a congregar, ¿eh? ¿Usted cree que el diablo va a decir eso? El diablo dice, tengo 2 años para matar a esta persona. Lo estoy engañando porque ese es el plazo que tengo para matarlo. Para dar el tiro de gracia, para que jamás se vuelva a acercar a Dios. Punto. Y esto es bien claro, mi hermana, mi hermana. ¿Y por qué no lo hacemos? El engaño de las riquezas genera en nosotros que, mire, ¿se acuerdan las caricaturas de Rico McPato cuando veía el dinero se le hacía el signo de dólares en los ojos? ¿Se acuerdan? Así brillante, resplandeciente. Así nos hace el engaño de las riquezas, que nos hace capaces de decir, Señor, con permiso. Luego, Padre, yo quiero eso. 3 estrategias: mentiras, ¿qué más? Acusaciones y distracciones. Busque por favor 1 Corintios 2:16. ¿Qué nos invitó? Ah, no. No, está bien. Sí, porque si no yo me sigo y aquí nos dan las 4, así que ustedes márquenme el tiempo. ¿Ya? 1 Corintios 2:16. Fíjese, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién le va a enseñar a Dios? Nadie, ¿verdad? Y mire lo que termina diciendo, dice, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Ojo con esto porque está tremendo.
no está diciendo que vamos a tener la mente de Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo, porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Ahora, ¿quién vive? Vive Cristo. Y ahora todo lo que hago, todo lo que vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe en Cristo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Entonces, ahí en su lugar, póngase su manita en su frente y diga: yo tengo la mente de Cristo. Y ahora, con mucho respeto y cariño, póngale la mano en la cabeza del que tiene a un lado y dígale: tú tienes la mente de Cristo. No esa cabezota. No, lo repita, pero luego me sigue la corriente, ¿verdad? Tiene la mente de Cristo. Y entonces, mire, vamos a terminar. Así como le dije 3 estrategias de Dios, les voy a decir 3 características de una mente renovada, de una mente que está en Cristo. ¿Sale? Primera, vámonos rápido. Filipenses 2 del 5 al 7. Filipenses 2 del 5 al 7. Ahora sin esto que producción le eche ganas. Filipenses 2 del 5 al 7. Dice Filipenses 2 del 5 al 7. Ese es 1 Corintios. Filipenses 2 del 5 al 7. ¿Se trabó? Se lo voy a leer aquí. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Primer característica de una mente renovada, de una mente que está en Cristo: humildad. Humildad, ¿para qué? Para recibir los principios de la palabra y dejar que sea la palabra la que norme mis pensamientos en mi vida cristiana. Humildad para decir: reconozco que esto es verdad porque está en la palabra y lo voy a obedecer y lo voy a seguir, y se va a volver un principio y una convicción en mi vida. La mayoría de las personas que batallan en dejar que los principios de la palabra de Dios aniden en su vida es porque hay una situación de soberbia. Y aquí dice la palabra que el sentir de Cristo fue que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Mire, ¿sabe a qué me suena? Se despojó. No sé si ha visto las películas de Superman. ¿Sí ha visto? Usualmente el hombre anda bien trajeado, ¿verdad? Con sus dentecitos, su peinadito así, Clark Kent. Pero de repente pasa algo y hay una emergencia y no hace esto, mire. Y ya entonces que se quita todo, lo deja bien dobladito y acomodadito ahí, se va volando a la emergencia, ¿verdad? ¿Qué hace? Mire, la escena la tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Y dice uno: ¡los botones! Yo digo, este Superman va a estar cosiendo botones todo el tiempo. Una emergencia, ¿qué pasa? Ni cuenta nos damos cuando la ropa ya está en el piso tirada. Pareciera que traigo overol en lugar de traje, ¿verdad? Y sale disparado. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Es decir, había algo urgente que hacer
Y el Señor Jesús no se puso a ver, ay, estará bueno ir, estará bueno no ir. ¿Será que me conviene dejar todo eso? O sea, decimos aquí en México, en caliente, ¿verdad? Había que hacerlo rápido. Se despojó. No estuvo pensando o poniéndose deteniéndose a ver. Porque mire, si Jesús se detiene a ver si lo merecemos, no se despoja. Si Jesús se detiene a ver si somos dignos, no se despoja. Pero en su amor, todo eso lo pasó por alto y se despojó. Fue humilde. Pudo haberse quedado siendo como Dios. Fue humilde. Dice, tomando forma de siervo. Estaba escuchando un video de un comediante blasfemo que dice, si era el hijo de Dios, ¿por qué no nació en una mansión? Porque nos vino a dar el ejemplo, cabezón, de humildad, de que Él no anda en un concepto que Él sí pudiera tener de sí mismo. La palabra dice para nosotros que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debamos tener. Pero si alguien podía tener un concepto súper alto de sí mismo, es Jesús. Y Él no se aferró a ese concepto. Tienes razón, Kilian, da coraje. Punto número 2, Juan 5:30. Juan 5:30. Dijimos, punto número 1, humildad. No me aferro, no me resisto, no me las doy de que sé mucho. Porque románticamente decimos que Dios todo lo sabe y que sus pensamientos van más allá de nuestros pensamientos. Eso siempre lo decimos románticamente. Pero en la práctica, muchos de nosotros demostramos que sentimos que nuestros pensamientos van más allá que los pensamientos de Dios. Muchos de nosotros pareciéramos comportarnos como si nos sintiéramos más inteligentes que Dios. Y no hay manera. Juan 5:30, ¿ya lo tiene? Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, es decir, la del Padre. Punto número 2. En la mente de alguien que tiene la mente de Cristo, no solo hay humildad, hay obediencia. Y la obediencia a Dios es incuestionable. La obediencia a la palabra de Dios no se cuestiona. Y si esto le hace ruido, regresamos a las 3 estrategias del diablo. Ahí puede haber una mentira alojada, que es la que le hace ruido, la que le causa ese ruido. Si usted siente que sí tiene derecho a cuestionar las órdenes de Dios, hay una mentira alojada ahí. Porque la pura verdad es que las órdenes de Dios, los designios de Dios, la palabra de Dios no se cuestiona. Buenas tardes. ¿Para qué se lo digo? Para que tenga la mente de Cristo. ¿Qué necesita hacer? Conocer las órdenes de Dios que están en la palabra. Porque, mire, mi responsabilidad como pastor es decirle esto. Es decir, usted y yo tenemos que obedecer incuestionablemente la palabra de Dios. Y mi siguiente responsabilidad es enseñarle la palabra de Dios. Y su responsabilidad es ir a la palabra y buscar la palabra y aprender la palabra para que yo no le venga con otros cuentos. El problema de muchas iglesias pseudo cristianas es que como nadie en la iglesia lee la Biblia,
El pastor dice el Señor esto, y ahí va toda la borregada a decir, sí es cierto, ya dijo el pastor que dice el Señor, y ahí vamos todos. Y entonces de repente me llegó una persona que me dijo el Señor, dice el Señor, cuando yo era funcionario público, que me des $1,000,000 de tu presupuesto, porque el Señor quiere que yo sea alcalde. Y entonces, una persona cristiana. Y entonces yo le dije, pues si le dijo, que me diga también. Es más, estoy seguro que no le dijo. ¿Por qué? Dios me dijo, yo estaba orando y Dios me dijo. No le dijo el diablo. Porque la Biblia dice, y es un mandamiento, no robarás. Y entonces, si usted viene a decirme que Dios le dijo que me robe $1,000,000 para que usted sea presidente, perdóneme, no le habló Dios, le habló el diablo. Y como eso viene de parte del diablo, yo no lo puedo obedecer. Punto. Buenas tardes. Necesitamos obediencia incuestionable, pero desde el conocimiento de la palabra. Porque imagínense si yo fuera un ignorante de la palabra y viene esta persona con todos sus aires de profeta a decirme, Dios me dijo que me des $1,000,000, y yo, sí, ándale pues, tenga. ¿Y obedecí a Dios? No, es más, hasta pequé. Me llevó a pecado. ¿Por qué? Por ignorante. Obedezca la palabra, pero hágame un favor. Conozca el documento donde marca todo lo que usted debe hacer. Nosotros a la mexicana compramos un aparato y el manual es lo último que leemos. Empezamos a picarle. Y después de picarle un rato es, vieja, ¿dónde quedó la garantía? Ni siquiera el manual, porque ya lo amolamos. Y el Señor nos creó y nos aventamos, nos cruzamos la calle sin ver. Nos cruzamos el periférico de la vida sin ver. Y tenemos el manual. ¿Y sabe qué es lo peor? Que va a haber un montón de charlatanes que le van a decir, ni siquiera están del otro lado, están ahí con usted, pero le van a decir, ya, crúzate, ya. Y usted, sí, ya, dale. ¡Prau! Porque desconoció. Punto número 3 y último, Colosenses 3:2. Primera característica de una mente de Cristo, humildad. Segundo, obediencia. Tercero, Colosenses 3:2. ¿Ya? Fíjense lo que dice Colosenses 3:2. Es más, ponme desde el 1 porque está bueno el 1. El 1 y el 2. ¿Ya tiene el 1? El 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Sí lo está leyendo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3:1. Se me fueron al 1. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Sale? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces el 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
una mente como la de Cristo, un cristiano que tiene la mente de Cristo, no solamente tiene humildad, tiene obediencia, sino que su enfoque está en lo eterno. Su enfoque está en lo eterno, en lo verdadero, en lo correcto, en Dios. ¿Sí soy yo? ¿Y a qué me refiero con esto? Por lo que Dios me ha enseñado y por lo que he aprendido en la palabra de Dios, el Señor nos permite tener una visión diferente. Y el Señor nos permite ver las cosas diferente. Y entonces, si yo me mantengo enfocado, yo voy a ver clarito para dónde le tengo que dar, para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Pero dentro de las 3 estrategias del diablo, dijimos, están las distracciones. ¿Para qué? Para desenfocar. Las mentiras, para que no vivamos en humildad, no vivamos en obediencia. Las acusaciones, ¿para qué? Para modificar el comportamiento, para que no obedezcamos a Dios porque ya no somos dignos. Y en este punto, mi enfoque debe de estar en las cosas de Dios. ¿Y en dónde estamos poniendo nuestro enfoque actualmente? Mire, cuando usted lee en Mateo 4 que Jesús va al desierto y en el desierto es tentado por el diablo, es increíble el ejemplo que Jesús nos pone. Porque Jesús pudo haberle dicho: no, diablo, porque yo creo que se hace así. ¿Sí está conmigo? ¿Qué le contestaba Jesús al diablo? Escrito está. La mejor defensa que tiene contra los argumentos del diablo es la palabra. La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados, porque el diablo le ofreció un montón de cosas a Jesús. Llevaba ayunando ¿cuánto tiempo? ¿Tendría hambre? Que las piedras se conviertan en pan, sonó bien simple, ¿verdad? Y Jesús pudo haber dicho: sí, es cierto, ¿qué tiene de malo unas piedras en unas tortas cubanas? Unas piedras en unos molletitos. Bien fácil. ¿Qué dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Le ofreció reinos. Escrito está, escrito está, escrito está. Enfocadísimo en lo eterno. ¿Y cuántas veces nos da pena expresar nuestras convicciones de acuerdo a la palabra? Dice la palabra que en estos tiempos el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Y entonces, mire, mucha gente piensa que eso es que le voy a andar gritando al diablo: ¡y diablo, te reprendo! Que no sé qué. ¿Sabe cómo debe ser violento? Le dicen algo: escrito está. Y si así dice, así lo hago. Esa es mi violencia. Esa es mi determinación. Con eso no se juega, no está negociación, no está discusión. He decidido obedecer la palabra y he decidido aprenderla, conocerla, y como la conozco y sé lo que dice, eso hago. Y cuando vienen a quererme hacer que haga otras cosas, mi violencia está en decir no tajantemente.
Ándale, y tú, no, es que no le quiero decir, que me da pena decirles que no, porque no se vayan a... No, punto. Yo no hago eso, discúlpame. No le estoy diciendo que sea grosero, simplemente decidido. Yo no lo hago, discúlpame, ya. No te quiero ofender, no lo voy a hacer, ya. No está discusión. La mente de Cristo es humilde, es obediente y es enfocada. Y si queremos tener la mente de Cristo para vivir como Cristo, estas tres cualidades deben ser una realidad en nuestras vidas. Póngase de pie un momento, por favor. Mire, esto es de movernos y de hacerlo de hacerlo inmediatamente, de no darle lugar al diablo y de no darle lugar a nuestra confusión, a nuestra propia confusión. Usted sabe en qué ha sido. Yo sé en qué he sido soberbio con Dios. Yo sé en qué he sido resistente. Yo sé en qué cosas me he puesto renuente con Dios y no he querido dejar que la palabra de Dios me diga qué hacer en algunas áreas de mi vida. Y usted también no se haga. Sabemos en qué puntos no hemos dejado que Dios haga en nuestra vida. Sabemos en qué puntos no hemos estado dispuestos a dejar que la palabra de Dios sea la que impere. No hemos puesto a negociación nuestros pensamientos con Dios. ¿Y sabe qué? El punto no es poner a negociación, es poner en rendición nuestros pensamientos con Dios. Nuestros pensamientos no los vamos a poner a ver si Dios acepta algunos y toma otros. Señor, no me sirve ninguno. Me sirve lo que dice tu palabra. Eso es lo que quiero en mi vida. Y usted sabe si se ha portado soberbio u orgulloso delante de Dios. Usted sabe si ha sido desobediente a la palabra. Usted y yo sabemos todas esas veces que aún sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, lo hemos hecho. Usted y yo sabemos todas esas veces que estamos en medio de la tentación y el Espíritu Santo nos está recordando la palabra y entonces como que nos hacemos que no oímos y lo hacemos y desobedecemos. Porque la mayoría lo hemos hecho. Y usted y yo sabemos dónde está realmente nuestro enfoque. Románticamente usted y yo podemos decir muchas cosas, pero el que sabe la realidad de su cabeza es usted. El que sabe la realidad de su enfoque es usted. Soy yo, en la mía, y usted en la suya. Y yo tengo claro cuando yo he seguido mi objetivo y no el de Dios. Y estoy seguro que usted también. A estas alturas del partido ya identificó, híjole, aquí me fui derecho y no era para allá, pero yo quise ir por ahí. Decidí hacer caso omiso a la dirección de Dios y yo decidí darle por ahí. Mi hermano, mi hermana, no pierda tiempo. Cierre sus ojos. Póngase a cuentas con Dios. Mire, usualmente estamos esperando un momento cósmico, mágico, espiritual todo el tiempo. Y este es un momento muy práctico. Porque si usted quiere la mente de Cristo, yo quiero la mente de Cristo. Rápido, entregar, Señor, esta soberbia no me sirve, aquí está. Esta actitud no me sirve, Señor, aquí está. Esta resistencia que había estado poniendo en contra de lo que tú me estás pidiendo, Señor, ya no me voy a resistir, me rindo y me someto. Señor, esta tendencia a ignorar tu voz y desobedecerte, Señor, el día de hoy decido terminarla. El día de hoy decido comprometerme contigo y con tu palabra, obedecer lo que tú me digas. Y el día de hoy decido enfocar mi vista a ti, a las cosas de arriba, como dice tu palabra. Abajo pueden pasar muchas cosas maravillosas, pero yo sé que arriba están mejor.
Abajo puede haber muchas cosas atractivas, pero yo sé que arriba están mejor. Y no voy a desviar mi mirada, no voy a bajar la mirada. Y entonces sea práctico, dígalo. No espere a sentir algo. Decida y dígalo. Decida y renuncie a su yo, a su soberbia. Decida y renuncie a su desobediencia. Decida y renuncie al enfoque incorrecto. Señor, aquí estamos delante de ti reconociendo que te necesitamos, Padre. Reconociendo que necesitamos tu presencia en nuestra vida, que necesitamos tener la mente de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido resistentes en nuestra soberbia, nos hemos opuesto a tus designios, a tus caminos, a tu palabra, a creer en lo que debemos de creer. Señor, perdónanos, porque hemos sido persistentes y necios en abrazar creencias que no debemos abrazar. Señor, perdónanos, Padre. Reconocemos que tú eres el que tiene la verdad absoluta y no yo. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque sabiendo lo que es bueno no lo hemos hecho. Porque sabiendo que algo está mal lo hemos hecho, Señor. Perdónanos porque decidimos hacerlo, Señor. Y hoy entendemos que no está bien. Y hoy queremos decirte y hacer el compromiso contigo de obedecerte, Padre. Señor, ayúdanos. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a mantenernos con nuestra mirada en ti, Señor. Padre, si es necesario que alejes cosas de nuestra vida, aléjalas, Señor. Si es necesario que quites cosas de nuestro alrededor, quítalo, Señor. Queremos tener la mente de tu Hijo Jesús. Queremos que tus caminos sean nuestros caminos y tus pensamientos sean nuestros pensamientos, Señor. Porque esta vida no tiene sentido sin ti, Señor. Pero sobre todo, Padre, porque la vida que viene, Señor, queremos que sea contigo. Porque queremos superar este breve ensayo de vida para poder verte cara a cara, Señor, para poder estar contigo, para poder disfrutar de tu presencia, para poder abrazarte. Aquí estamos, Señor. Haz la obra en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa